Ejercicio 2.92. El cubo compuesto del problema 2.91 está restringido contra la deformación en la dirección Z y está estirado en 0.035 milímetros en la dirección X, debido a una carga de tensión en dicha dirección. Me piden que determine los esfuerzos en el eje X, eje Y y eje Z, y también me piden el cambio en dimensión en la dirección Y. Para resolver este ejercicio, primero es necesario aclarar, como se ve aquí en la figura del problema, que este es un material que está reforzado con fibras. Entonces, como está reforzado con fibras, ya no es un material homogéneo y por lo tanto ya no es un material isotrópico. ¿Qué quiere decir que no sea un material isotrópico? Que sus propiedades mecánicas, tanto en el eje Y, eje X y eje Z, son diferentes. Por ejemplo, su módulo de Poisson, su módulo de elasticidad, su deformación unitaria cortante, su módulo cortante son diferentes. A diferencia del problema 2.61, en donde usamos la ley de Hooke generalizada para la carga multiaxial de un material isotrópico, sus propiedades mecánicas son las mismas en todas las direcciones. En cambio aquí no. Aquí sus propiedades mecánicas son diferentes. Para eso vamos a usar la misma ley de Hooke, la ley de Hooke generalizada para materiales compuestos reforzados con fibras. Las ecuaciones son las siguientes: la deformación normal unitaria en el eje X es igual al esfuerzo en X dividido el módulo de elasticidad en la dirección X menos el esfuerzo en Y dividido el módulo de elasticidad Y, pero aquí hay que agregarle el módulo de Poisson Y con sus índices Yx. ¿Qué quiere decir estos subíndices? La deformación que causa el esfuerzo en el eje Y en la dirección X, ¿sí? Eso quiere decir la deformación que causa el esfuerzo que está actuando en el eje Y en la dirección X. Ahora sigue menos el módulo de Poisson con subíndices Zx por el esfuerzo en la dirección Z dividido el módulo de elasticidad en la dirección Z. Vuelvo a repetir qué significan estos subíndices Zx. La deformación causada en el eje X, la deformación que se causa en el eje X debido al esfuerzo en el eje Z. Eso quiere decir esos subíndices. Ahora vamos a poner la deformación unitaria normal en el eje Y es igual a menos nu con subíndices XY por el esfuerzo en X dividido E de X más el esfuerzo en Y dividido E de Y menos el módulo de Poisson con subíndices ZY por el esfuerzo en Z dividido E de Z, ¿sí? Vuelvo a repetir, estos módulos de Poisson significan la deformación que se produce en el eje Y debido al esfuerzo en X. Acá está. Este es el eje Y, este es el que manda. Aquí, por ejemplo, este módulo de Poisson con subíndice ZY, que dice la deformación que se produce en el eje Y debido al esfuerzo en Z. Acá está el esfuerzo en Z, ¿sí? Entonces ahora voy a copiar la ecuación de la deformación unitaria normal en el eje Z. La deformación unitaria normal en el eje Z es igual a
menos nu con subíndices xz por el esfuerzo en x dividido e de x, menos nu con subíndices yz por el esfuerzo en y dividido e de y, más el esfuerzo en z dividido e de z. ¿Sí? Esto sería la ley de Hooke generalizada para materiales compuestos reforzados con fibras. Ahora vamos a poner los datos del problema. El primer dato que me están dando me dice que el cubo está restringido contra la deformación en la dirección z, es decir, que la deformación unitaria normal en el eje z es igual a 0. También me están dando que está estirado en 0.035 milímetros en la dirección x, es decir, que su variación en longitud en la dirección x es igual a 0.035 milímetros. ¿Sí? Ahora nos están dando que como nos están dando que hay una deformación en el eje x, entonces existe un esfuerzo en x, un esfuerzo normal en x. Ahora también nos están dando que hay una restricción en la dirección del eje z, entonces debe haber un esfuerzo que me está causando esa restricción, por lo tanto hay un esfuerzo en el eje z. Lo que no nos están diciendo nada es que en el eje y no nos están diciendo nada que sea esfuerzo no, así que asumiremos que el esfuerzo normal en el eje y es igual a 0 para que el problema tenga solución. Y también tenemos otro dato que no está aquí, pero como esta figura es del problema 2.91, en ese ejercicio nos dicen que la longitud inicial del cubo es igual a 40 milímetros, es igual a 40 milímetros, ¿sí? 40 milímetros. Esos son los datos que tenemos. Entonces ahora solo vamos a reemplazar. Primero, antes de reemplazar en esta ecuación, vamos a hallar la deformación unitaria normal en el eje x, que es sencilla de calcular, que sería la variación en el eje x dividido la longitud inicial en el eje x. La deformación en el eje x es igual a 0.035 milímetros dividido la longitud inicial en el eje x. Como es un cubo, la longitud inicial es la misma en las tres direcciones, que sería 40 milímetros. ¿Sí? Los milímetros se van. Tenemos que la deformación unitaria normal en el eje x es igual a 8.75 por 10 a la menos 4. Ahora vamos a usar la primera ecuación. La deformación unitaria normal en el eje x la colocamos porque ya le hemos hallado que sería 8.75 por 10 a la menos 4. Esto debe ser igual a el esfuerzo en x dividido el módulo de elasticidad en el eje x. Aquí tenemos que el esfuerzo en y es 0, así que esto se va a cancelar, esto se va a ir, igual lo voy a poner acá, menos nu y de x por el esfuerzo en y dividido e de y menos nu con su índice z sub x por el esfuerzo en z dividido e de z. Ahí tenemos que el esfuerzo en y es 0, así que esto se hace 0. Ahora vamos a reemplazar. Tenemos que e de x ya lo tenemos acá, que vale 50 gigapascales. Ahora solo nos faltaría hallar este cociente, el módulo de Poisson con su índice z sub x dividido e de z. Para esto se cumple una propiedad que nos dice que estos coeficientes, este de aquí, este coeficiente es igual a este coeficiente de aquí. Entonces lo vamos a reemplazar aquí. Vamos a poner que el módulo de Poisson con su índice zx con subíndice zx dividido e de z es igual a este subíndice, que sería es igual a este cociente, que es igual al módulo de Poisson con subíndices x sub z dividido e de x. Este ya lo tenemos como dato, aquí está, que vale 0.254. entonces aquí tendríamos 0.254
dividido E de X, que ya lo tenemos, que vale 50 gigapascales, que sería 50 por 10 a la 9, ¿sí? Entonces ahora vamos a reemplazar esto aquí, ¿sí? Esto lo vamos a reemplazar aquí en esta ecuación y vamos a reemplazar los otros datos que tenemos aquí. Entonces nos quedaría 8.75 por 10 a la menos 4 es igual al esfuerzo en X dividido E de X, que ya lo tenemos, que vale 50 por 10 a la 9. Entonces aquí nos queda 50 por 10 a la 9. Esto se hizo 0. De aquí nos quedaría menos esto de aquí, que ya lo hemos hallado, nos quedaría 0.254 dividido 50 por 10 a la 9 por el esfuerzo en Z. Ahora voy a multiplicar todo por 50 por 10 a la 9 y nos quedaría 8.75 por 10 a la menos 4 por 50 por 10 a la 9. Esto aquí, cuando entre a multiplicar, se van a cancelar y me queda esfuerzo en X menos 0.254 por el esfuerzo en Z. Aquí, operando esto, nos va a quedar 437.5 por 10 a la 5. Esto es igual al esfuerzo en X menos 0.254 por el esfuerzo en Z. Esto sería la ecuación número 1. Ahora vamos a usar la ecuación número 3, esta, en la que tiene la deformación unitaria normal en el eje Z. La voy a escribir acá otra vez. La deformación unitaria normal en el eje Z es igual a menos nu con su índice sec sub z por el esfuerzo en X dividido E de X menos nu con subíndices Y sub z por el esfuerzo en Y dividido E de Y más el esfuerzo en Z dividido E de Z. Ahora solo vamos a reemplazar. Ya tenemos el esfuerzo en Y. Esto se va a hacer 0, ¿no? Porque el esfuerzo en Y es 0. Este valor ya lo tenemos, ¿sí? Que ya lo hemos hallado acá. Acá está. Este sería este valor. Nu con subíndice sec sub z dividido E de X. Ya lo tenemos. Solo lo reemplazamos. Y el esfuerzo en Z es el que vamos a hallar, y E de Z ya lo tenemos como dato, que aquí está. Entonces reemplazamos. La deformación unitaria normal en el eje Z es igual a menos, esto como dije ya lo tenemos, quedaría menos, acá está, quedaría menos 0.254 menos 0.254 dividido 50 por 10 a la 50 por 10 a la 9, ¿sí? 50 por 10 a la 9 por tita sub X, ¿no? Por el esfuerzo normal en X. Esto ya se hizo 0. Quedaría más el esfuerzo en Z dividido E de Z. Pero E de Z ya lo tenemos, que vale 15.2 gigapascales, que sería 15.2 por 10 a la 9 pascales. Ahora solamente vamos a reemplazar, porque la deformación unitaria normal en el eje Z es 0, como ya lo habíamos calculado aquí, es 0 debido a los datos del problema. Entonces aquí nos queda 0 es igual a menos 0.254 dividido 50 por 10 a la 9 por el esfuerzo normal en X más el esfuerzo en Z dividido 15.2 por 10 a la 9, ¿sí? Por 10 a la 9. Ahora esto sería la ecuación número 2. Ahora vamos a resolver la ecuación número 1 y la ecuación número 2. Todos sabemos resolver ese tipo de ecuaciones, y también si tenemos una calculadora científica, que es muy importante en la universidad, también se puede resolver, ¿no? Bueno, metiendo esos datos en la calculadora, tenemos que el esfuerzo en X es igual a 44, 62, 52, 28.54 pascales. Aquí me va a quedar pascales porque hemos puesto todos los datos en el sistema internacional, ¿no? Hemos usado pascales y metros.
¿sí? Entonces aquí me queda que el esfuerzo en el eje X es igual a 44.6 megapascales, ¿sí? Ahora también tenemos el esfuerzo en el eje Z que salió al resolver esas ecuaciones, y nos va a salir 34.45.781.65 pascales, que convertido a megapascales el esfuerzo en el eje Z es igual a 3.4 megapascales. Y como ya habíamos dicho, el esfuerzo en el eje Y es 0, ¿no? El esfuerzo en el eje Y es igual a 0. Y eso sería la respuesta del apartado A. Me está pidiendo los esfuerzos en el eje X, esfuerzo en el eje y esfuerzo en el eje Z, los esfuerzos normales, ¿no? Ahora vamos a hallar el apartado B. El apartado B nos está pidiendo que hallemos el cambio en dimensión en la dirección Y. Para eso vamos a usar la segunda ecuación, que la deformación unitaria normal en el eje Y es igual a menos nu xy por el esfuerzo en X dividido E de X más el esfuerzo en Y dividido E de Y menos nu con subíndice z y por el esfuerzo en Z dividido E de Z. Entonces aquí vamos a reemplazar el esfuerzo en Y, se hace 0, y ahora solo vamos a reemplazar la deformación unitaria normal en el eje Y es igual a menos nu con subíndices X, Y, que ya lo tenemos acá, que es 0.254. Entonces quedaría menos 0.254 por el esfuerzo en X, que ya lo habíamos calculado, que es 44.6 megapascales, que sería 44.6 por 10 a la sexta pascales, ¿sí? Todo esto dividido el módulo de elasticidad en el eje X, E de X, que sería 50 gigapascales, 50 por 10 a la 9 pascales, ¿sí? menos nu con subíndices ZY, que ya lo tenemos, que es 0.428, quedaría menos 0.428 por el esfuerzo en Z, que ya lo hemos hallado, que es 3.4 megapascales, quedaría 3.4 por 10 a la sexta pascales, todo esto dividido por E de Z. E de Z ya lo tenemos acá, que vale 15.2 gigapascales, quedaría 15.2 por 10 a la 9 pascales. Los pascales se cancelan aquí y aquí también, y resolviendo esto nos queda menos 3.22 por 10 a la menos 4, ¿sí? ¿Qué quiere decir este signo menos? Que la dimensión en el eje Y está disminuyendo, ¿no? Y la deformación unitaria normal en el eje Y, por definición, es el cambio de longitud en el eje Y dividido la longitud inicial en el eje Y. A nosotros nos están pidiendo este cambio en la dimensión de la longitud, aquí, este cambio de dimensión en la longitud. Entonces aquí me queda la deformación en el eje Y es igual a menos 3.22 por 10 a la menos 4, y esta longitud inicial en el eje Y pasa acá a multiplicar. Ahora solo reemplazamos, esto va a quedar igual, nos queda menos 3.22 por 10 a la menos 4, y la longitud inicial en el eje Y, como es un cubo, es la misma en todas las direcciones y es 40 milímetros, que sería 40 por 10 a la menos 3 metros, ¿sí? Ahora calculando, nos queda que la deformación en el eje Y es igual a menos 1.288 por 10 a la menos 5 metros. Mirar que un metro tiene 10 al cubo milímetros. Nos quedaría que la deformación en el eje Y es igual a menos 1.288 por 10 a la menos 2, metro y metro se cancelan, milímetros. Entonces esto, corriendo las comas hacia la izquierda, nos queda menos 0.01289 milímetros.
Y eso sería la respuesta del apartado B.